de las razas extraterrestres e intraterrestres negativas. Si te gusta el tema, te invito a que te pongas cómodo y cómoda y te quedes conmigo. En este podcast voy a hablar a nivel general sobre quién son y qué intenciones tienen. Hablaré muy por encima de cada una porque quiero dedicarles a cada raza un audio completo, para que las conozcáis bien y sepáis cómo trabaja cada una para poder identificarla. Ya sabemos que estas razas son entidades negativas que vibran en muy baja frecuencia. Podemos encontrar seres fuera de nuestro planeta, extraterrestres, y dentro de nuestro planeta, intraterrestres. Tanto los de fuera del planeta como los de dentro conviven con nosotros a su antojo. Es decir, ellos tienen sus conexiones con seres como los suyos y pueden transportarse y a su vez van realizando los trabajos para bajar la frecuencia aquí en la Tierra. Además, siempre están presentes de alguna manera, ya que las dimensiones también se superponen. Este tema es bastante complejo de explicar y voy a intentar ser lo más clara y esquemática posible para que lo entendáis todo a la perfección. Antes de todo quiero explicar algo. Todas las razas positivas pueden ser intervenidas o creadas por entidades negativas. De esta manera es cuando se pasarían al lado oscuro. No ocurre al contrario. No vamos a encontrar a un gris que vibre positivamente, porque no es esa su naturaleza. Quitaros a Ete de la cabeza. He visto algunas informaciones últimamente que indican que un gris puede ser positivo, pero no. Todos los seres que tienen energía negativa no pueden convertirse en seres positivos. Solo se pueden transmutar a la fuente y con un proceso largo podrían cambiar su vibra, pero cada uno tiene su origen y su esencia. A los positivos cuesta mucho transmutarlos a razas negativas, pero es posible. Todo esto lo digo porque lo he podido comprobar en mis propias carnes. Yo considero a las razas reptil y draco un 50% buena y el otro porcentaje que encontramos es intervenido negativamente. Como os decía en anteriores programas, todo depende del nivel de conciencia de ese ser en base a la intervención que haya sufrido o no. Así pues, podemos encontrar un reptil bueno, un reptil intervenido negativamente y un reptil híbrido. El que está intervenido puede llegar a ser consciente de ello y liberarse volviendo a su origen, pero el reptil híbrido no, porque esta entidad maligna ha sido creada en un laboratorio a partir de ADN reptil. Los grises y los grises altos están dentro de las razas extraterrestres negativas. Ellos son los encargados de la mayoría de las abducciones físicas y etéricas que se producen en humanos. Se dice que ellos desde los inicios de la Tierra no existían, sino que fueron creados por entidades negativas superiores para estos fines manipulativos en la raza terrestre. Desde la mente humana cuesta entender bastante que existan este tipo de razas, pero existen. Os lo digo por experiencia, ya que no solo los he visto etéricamente, sino físicamente también los he percibido. En el programa que toque os contaré lo que vi físicamente de tú a tú, y a pesar de eso, aún después de verlo me costaba creerlo. Los grises, en general, en su interior, no contemplan ningún tipo de sentimiento. Son máquinas apáticas que solo se dedican a trabajar en los fines encomendados. Estos fines son llevados a cabo a través de una jerarquía que os voy a explicar. Los grises bajos son los encargados de realizar el trabajo sucio. Estos son mandados a su vez por los grises altos.
Estos grises altos están dentro de la jerarquía en un rango superior, pero comparten las mismas características físicas y de consciencia que los bajos, o sea, tienen el mismo ADN. Por encima de ellos tienen rangos superiores de razas que les indican lo que hacer. Una de las razas de rango superior que manda sobre ellos es la Aria. Normalmente siempre se muestran más fácil las razas de rango inferior. O sea, se las pilla más fácil, se les ve más fácil. Y claro, esto tiene un porqué. Está claro que los que mandan, los cabecillas, no se van a mostrar tan fácil, porque como vayamos a por ellos se acabaron los planes. Por eso mandan a estos mendrugos. Los cabecillas los hay de carne y hueso y etéricos. Trabajan juntos, la élite y estos seres extraterrestres. La élite que habita en la Tierra, que muchas veces la gente se piensa que la conoce y no. No voy a decir nombres, pero en la mayoría de los casos, estos que os pensáis que son la élite, realmente son unos títeres sin más, mandados por el verdadero gobierno permanente. La verdadera élite nunca vamos a saber quién son. Son predecibles, pero tontos no. Ahí lo dejo. Hace algún tiempo ya que los que sabemos un poco de este tema también vemos a estos seres extraterrestres cabecillas. Y es por eso que empezaron a inventar la técnica del holograma para presentarse ante ti y que tampoco los pillaras. Pero los que los reconocemos, porque tenemos experiencia en esto, sabemos que también son hologramas, solo con percibir la energía o tocarlos para leer su ADN. Vuelvo a repetir, desde mi propia experiencia, no pretendo que me creáis ni que hagáis lo mismo que yo. Solo doy una información que he visto y no me da miedo hablar de ello porque sé cómo trabajan estos seres y cómo funcionan. Unos seres sin conciencia tampoco pueden tener unos pensamientos tan trascendentales, porque básicamente siempre hacen lo mismo una y otra vez, como un disco rayado. Los grises sobre todo trabajan con la mente, pero esto no significa que tengan una consciencia desarrollada como mencionan algunos. Ellos se comunican mentalmente, al igual que otros seres negativos, porque la mente, ese mono inquieto en la cabeza que no nos deja vivir ni podemos callar, la crearon ellos. Ya explicaré en el próximo programa con más exactitud desde cuándo se creó la mente y por qué tipo de seres. Porque el para qué está claro, para manipulación mental de las personas, que es lo que están haciendo. Ellos se dedican, aparte de a poner los implantes en los cuerpos de las personas, a realizar conexiones y a implantar programas en las mentes. Estos seres son una herramienta de los seres negativos más superiores para llevar a cabo el plan de la mente que crearon aquí en la Tierra. ¿Alguna vez has sentido que tienes en tu cabeza pensamientos que no son tuyos? ¿Pensamientos muy machacones sobre un tema o pensamientos muy deprimentes y negativos? Podemos y debemos tener pensamientos negativos, ya que esto es parte de la dualidad, y tenerlos nos ayuda a sobrevivir en este mundo. Yo hablo de pensamientos que te rondan la cabeza y sabes que algo no va bien. Sobre todo lo hacen para bajarte la energía y que el parasitaje de después sea más fácil. Utilizan cualquier problema que tengas en tu vida, producto de una relación, por ejemplo. Los problemas en las relaciones de pareja les encanta, por eso hoy en día muy fácil. Ellos lo hacen así. Primero te bajan la energía de esta manera y luego durante la noche te pueden realizar la abducción etérica o física, según lo que les interese. Hacen experimentos de todo tipo, sobre todo los mentales y parasitajes físicos, a través de implantación de chips o parásitos, como os comenté. Utilizan bichos como hormigas, babosas, etc.
y también artilugios etéricos y conexiones que no puede ver a simple vista el ojo humano. También hacen fecundaciones en tu útero. Estas son más periódicas para ver cómo va el feto y cuándo es el momento de sacarlo. ¿Alguna vez has tenido desarreglos con la menstruación y has tenido meses donde no te ha bajado la regla? ¿O alguna vez has tenido la sensación de estar embarazada sin estarlo? Si has ido al médico y no te ha dado una respuesta convincente y clínica y te has ido a tu casa igual que fuiste a la consulta, ya sabes por qué es. En este tema de la fecundación hay muchísimos casos porque lo hacen de muchas maneras, o por laboratorio o directamente teniendo relaciones con la chica. También lo hacen mucho a nivel etérico y es introducirte a seres tal cual dentro de tu propio cuerpo o incluso los anclan en tu propia aura. ¿Cómo identificamos entonces a un gris? Pues bien, os voy a dar unos tips. En primer lugar, por todo lo que he mencionado anteriormente, que tiene que ver con la manipulación mental. Pensamientos obsesivos o que no son tuyos porque no van con tu naturaleza. Muchas veces son esas voces internas que te obligan a hacer cosas. Con los órganos reproductores, lo que os he comentado sobre los cambios raros en vuestras zonas. También puede ser que te levantes un día de dormir y te sientas raro. Incluso hay personas que tras haber sufrido una abducción tienen aún las marcas físicas en su cuerpo. O si tienes pensamientos obsesivos hacia personas que no te convienen, esto también puede ser otra cosa y lo trataré en el vídeo de los arios. ¿Notas una presencia extraña en tu casa y huele a basura podrida? ¿O notas que alguien te vigila, por ejemplo? Estas son algunas de las cosas para poder identificarlos. Y la gran pregunta, ¿cómo nos podemos defender? Pues deciros que solo hay una respuesta. Con la consciencia. Si nosotros somos conscientes de que existen y elevamos nuestra energía vibratoria, nunca nos podrán hacer nada. Por saco van a dar, pero hacer cosas de peso en nosotros no. Para acabar, decir que si alguna vez te pasa algo extraño y no sabes lo que es, busca respuestas y testimonios de personas que les haya pasado lo mismo que a ti. Más que nada porque empezarás a entender muchas cosas. Vamos a pasar al tema de los arios. En primer lugar, os voy a mencionar el libro de Concepto Rosacruz del Cosmos o Ciencia Oculta Cristiana por Max Elder. Lo nombro porque creo que es uno de los pocos libros que habla de la época aria. Os voy a contar un poco de esto antes de seguir con el tema. Digo esto porque detrás de esta raza se esconden unas intenciones bastante malvadas. Si os dais cuenta, la mente está ligada al ego. Y no solo se dice y no solo se habla de ello en este libro, sino que también lo podemos ver en el Poder de la Hora, por ejemplo, o los psicólogos o terapeutas que hablan de la conciencia y la mente. Hay varios que hablan sobre ello. Cuando hubo la caída de conciencia en la época Atlante, fue cuando empezó a desarrollarse el ego y por ende la mente. En este libro se explica muy bien este proceso y cómo el ser humano por sí mismo y con su conciencia fue labrando el camino de la ascensión. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de la raza aria hay muchos seres trabajando para quitar el equilibrio entre la mente y la conciencia, y que solo prime la mente. De esta manera, teniendo nuestra mente y ego vigente, el ser humano no avanzaría en la vida. Os voy a leer unos fragmentos del libro de Max Elder que os comento, para que os deis cuenta de todo esto que digo. Dice así: para comprender la razón de esta omisión y de los medios empleados para oscurecer sus enseñanzas, debemos ir hasta el principio de la historia humana y ver cómo, para su bien, ha sido guiada por el gran instructor de la humanidad.
La enseñanza de la ciencia oculta divide los estados de desarrollo de la Tierra en periodos llamados épocas. Ha habido 4 de estas épocas, las que se denominan como sigue: la polar, la hiperbórea, la lemúrica, la atlante y la época actual, que es la llamada época área. Ya hemos llegado donde quería llegar. En la primera, la época polar, lo que hoy es humanidad no tenía entonces más que cuerpo denso, tal como lo tienen actualmente los minerales, y por lo tanto era semejante al mineral. En la segunda, la época hiperbórea, tenía además un cuerpo vital, y el hombre en formación poseía un cuerpo constituido como el de las plantas. No era planta, sino análogo a ellas. En la tercera o época lemúrica, el hombre tuvo su cuerpo de deseos, y estaba constituido análogamente al animal, un hombre animal. En la cuarta o época atlante se desarrolló la mente, y en lo que concernía a sus principios comenzó a hollar el grado de la vida física como hombre. En la época presente, la área, el hombre desarrollará en algún grado el aspecto tercero o más inferior de su triple espíritu, el ego. Se ruega al estudiante fije firmemente en su mente que en el proceso evolutivo, hasta que el hombre adquirió la conciencia de sí mismo, no se dejó al azar nada absolutamente. Leo otro fragmento del libro. Son 3, ¿eh? El segundo. La mente se le dio al hombre la época atlante para que tuviera propósito en la acción, pero como el ego era excesivamente débil y la naturaleza pasional de deseos muy fuerte, la mente naciente se unió al cuerpo de deseos, y de ahí resultó la astucia, causa de todas las debilidades de mediados del último tercio de la época atlante. En la época área comenzó a perfeccionarse la mente y la razón, por medio del trabajo del ego, para encadenar al cuerpo de deseos y conducirle a la realización de la perfección espiritual, que es el objeto de la evolución. Esta facultad de pensar y formar ideas la consiguió el hombre a expensas del gobierno sobre las fuerzas vitales, esto es, a expensas de su poder sobre la naturaleza. La mente y el pensamiento permiten al hombre actual ejercitar su poder sobre los minerales y las sustancias químicas únicamente, porque su mente está todavía en su primer estado o mineral de su evolución, como se encontraba su cuerpo denso en el período de Saturno. Y el último párrafo que quiero leer del libro, cortito, dice así: de los eslavos descenderá un pueblo que formará la última de las 7 razas de la época aria, y del pueblo de los Estados Unidos descenderá la última de todas las razas de este esquema evolutivo, que comenzará su curso al principio de la 6ª época. Saquen sus propias conclusiones, pero básicamente es lo que os he comentado. ¿Quién son los arios? Bien, es una raza extraterrestre que exactamente no sé cuándo surgió, pero empezaron a hacer de las suyas en la época atlante, como ya bien os he comentado, empezaron a hacer de las suyas para que se produjese esa caída de conciencia. Y es aquí donde viene mi teoría. Aparte de darle fuerza a la mente y conectarla con los deseos, empezaron a poner sus semillas en los ADNs de los seres. Y es por eso que Hitler decidió darle forma a esta raza aria y construirlos o crearlos directamente. Hitler decía que las características, actitudes y comportamientos de una persona estaban determinados por su raza. Así que, basándose en las ideas de los darwinistas sociales, comenzaron con este proyecto. Estos darwinistas decían que no solo se relacionaban con la apariencia externa y con la estructura física, sino que también influían en la vida mental, los modos de pensar, las habilidades creativas y organizativas, la inteligencia, el gusto y la valoración de la cultura, la fortaleza física y la destreza militar, ni más ni menos. Con Hitler empezaron a crearlos de una manera descontrolada,
porque sabían de los planes que iban a ir aconteciendo en la humanidad y necesitaban de este ejército de arios. Por eso decían que necesitaban la supervivencia del más apto, ya que éste tendría más capacidad de sobrevivir y multiplicarse. Multiplicarse y sobrevivir de manera violenta porque todo giraba en intenciones de guerra. He podido observar en algunas hipnosis investigativas que se han hecho sobre este tema que para crear esos cuerpos arios utilizaban la energía vital de las almas. Por eso mataron a tantas personas. La raza aria vive en el astral, pero también se refleja en personas humanas. O sea, podemos encontrar a estos seres en forma etérica y a estos espíritus que poblan a personas que nacen y están destinadas a ello. ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué interés tienen los arios hacia la raza humana? Bien, ellos trabajan a través del astral o a través de personas. Los he visto y me los he encontrado de las dos maneras. La mayoría de los mortales los vais a ver de carne y hueso, ya que no vais a poder ver su ser, pero sí los vais a poder percibir. Yo he conocido a un par de ellos y tienen unas características que los diferencian del resto. Ellos se alimentan de nosotros a través de las emociones. Vas a ver que no tienen sentimientos y necesitan alimentarse de todas tus emociones, sobre todo las negativas. Por eso vas a ver que disfrutan cuando te hacen daño, porque eso provoca en ti unos sentimientos que a ellos les llena de vida. Los provocan porque saben que estás tan enganchado a ellos que no vas a poder soltarte. ¿Cómo identificarlos? A ver, ¿cómo identificamos a los arios? Pues si de momento aún no puedes percibir el ser de otra persona a través de tus sentidos, te voy a dar una serie de pautas para saber quién son y así de esta manera poder alejarte de ellos lo más pronto posible. Son personas que de primeras te lo dan todo y luego te lo van quitando poco a poco para que así crees la dependencia y cada vez estés más unido a ellos. De primeras te van a ofrecer el cielo, tenedlo claro, pero conforme se vayan destapando y mostrando su cara, te vas a dar cuenta que todo eso era una farsa. Son personas mentirosas y nunca cumplen lo que dicen. Aunque tú veas la verdad con tus propios ojos, te lo van a negar 1001 veces, aparte de esconderte cosas. De primeras parecen muy buenos, pero quien los conoce de verdad sabe que tienen un fondo muy oscuro. Para mí son unos psicópatas en toda regla, ya que están haciendo un teatro enorme. Los hay, psicópatas directos y psicópatas encubiertos. La mayoría de ellos lo hacen a conciencia, solo que a ti te dan a entender que lo hacen sin querer para que los creas y vayas afianzando tu apego, además de la pena, porque empezarás a tenerle pena sin saber por qué. Son narcisistas. Los encubiertos te van a dar una cara de que tienen el autoestima por los suelos y te van a decir lo poco que se quieren y lo feos que son o feas, para que te compadezcas de ellos. Y los directos ensalzan sus cualidades sin tapujos. Hay algunos que van de encubiertos, pero en ocasiones se les escapa el ego y de golpe y porrazo se ensalzan o lo hacen entre risas para que te creas que es una broma cuando no lo es. Otra cosa es que utilizan la risa para despistar con sus actos y sus palabras. De esta manera se aseguran ir jugando contigo a su antojo. Es una carta que se guardan bajo la manga. Hay un factor que quiero resaltar, que es el de la falsedad. Te van a decir y van a demostrar falsamente lo buenas personas que son, cuando realmente vas a ver que ni lo practican ni lo son. Son auténticos robots, porque cuando den la cara o tú te des cuenta, vas a ver que por dentro están vacíos y todo lo que han hecho ha sido un papelazo. Tienen frases predeterminadas y actos que han copiado de las demás personas en momentos buenos y los utilizan para despistar.
te va a rechinar porque se nota mucho que están mintiendo. Ellos demuestran ser buenas personas en situaciones obvias, pero cuando realmente tienen que serlo, no lo son, y es cuando te das cuenta. Son personas que no tienen sentido humanitario. A ti te van a dar a entender que sí, pero son personas que hablan mal de otras personas y hasta de su propia familia. No le gustan los animales aunque a ti te digan que sí, más que nada porque lo vas a ver con tus propios ojos. Son personas que ante las cosas crueles no se inmutan porque no tienen sentimientos. Normalmente se sienten atraídos por cosas y trabajos de guerra o crueles y disfrutan con el sufrimiento de los otros. De primeras parecen bastante tontos, pero con el tiempo vas a ver que utilizan una psicología sucia para alimentarse de ti. Son unos parásitos. ¿Qué hacer para protegernos de ellos? Esto ya es más complicado. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que tienes uno o una al lado. Lo segundo, no dejarte influenciar porque todo lo que está haciendo no es cierto. Te dirá 1.000.000 de veces el afecto que siente hacia ti, pero no lo creas o no la creas porque son solo palabras. Ni en los hechos, ni en los momentos importantes lo va a demostrar. Así que, por favor, tápate los oídos. Si por el contrario empieza a influenciarte, busca enseguida ayuda de alguien que te quiere de verdad, como un familiar, y cuéntale lo que está pasando para que te ayude a quitarte a esa persona de encima. Lo tercero es que tenga huevos de marcar límites y decirle que hasta aquí ha llegado la cosa. Va a intentar no cortar contigo la relación por todos los medios, pero tú tienes que ser como un disco rayado, ya que esa persona lo será contigo también. Corta todo, absolutamente todo con esa persona, y cuando lo hagas, me cuentas el descanso que has sentido tú y tu cuerpo, porque seguramente si has tenido al lado a un ario o a una aria, tu cuerpo estará un poco tocado por todo el parasitaje y programaciones que has permitido sin querer. Tened en cuenta que ellos trabajan sucio y utilizan permisos que tú no das para poder trabajarte mentalmente a través de estos robots arios. Así que te animo a que te vayas dando cuenta de esto para ir parándole los pies a esta gente. Muy buenas noches, un saludo a todos y hasta el próximo.